Reflexión de hoy. ¿Reunidos pero reunidos? Es la pregunta que me hacía. Digo reunidos porque esta semana fue de muchas reuniones entre el campo y la política. Pobre del que haya tenido que ir a todas, pensaba también cuando veía fotos, porque de verdad que hubo muchas. Yo me preguntaba si habrán sido las lluvias que dispararon todas estas reuniones, porque contábamos antes entre el agua y las complicaciones logísticas. Por un lado no hay piso para entrar con las cosechadoras, por el otro los caminos para salir con la producción están en mal estado, los transportistas están en protesta. Bueno, quizás todo eso haya paralizado un poquito la actividad en el campo y se vinieron todos a la ciudad a tener reuniones. Acá, con todos los llamados que hacía esta semana viendo de qué iban esas reuniones, me encontraba con una grieta, otra, bienvenidos, que una grieta en el campo entre los que creen que hay que reunirse con la política, y eso incluye a los legisladores, y los que creen que no, porque dicen, este gobierno tiene una bajada de línea muy concreta, poquito margen de acción en el nuevo Congreso, sobre todo para cualquier cosa de decisión propia de los legisladores. Así que abandonemos la utopía de que, por ejemplo, de una vez por todas la manija de las retenciones la tenga 100% el Congreso, o que los temas en serio, en general, pasen por ahí, y por eso había discrepancias entre con quién vale la pena reunirse y con quién no. ¿Y por qué traigo a colación esta especie de grieta? Porque justamente se dieron reuniones en esos dos ámbitos, algunas con el legislativo y otras con el ejecutivo, en varias de sus ramas que vamos a ir repasando. Desde Agricultura esta semana, desde la Secretaría de Agricultura, desde el Ministerio de Economía, empezaron a tratar de tender algún puente en el tema semillas, así que vamos a repasar eso hasta, como les decía cuando arrancábamos el programa, Scioli reunido prometiendo resolver la problemática de guanacos en la Patagonia, pasando por la aftosa, por la ley de tierras, por varios temas. Arranco por el principio. Se sabía ya que esta semana iba a haber una reunión por ley de semillas en el ámbito legislativo, legisladores y entidades del campo, mesa de la producción, convocados por Barbechando. Se sabía ya que se iba a dar esa reunión por este tema que ha planteado el propio presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias. Recordamos que Argentina tiene, entre otros factores, esta causa de no proteger la propiedad intelectual de las semillas como una de las causantes del estancamiento productivo en cuanto a agricultura. Por eso aparecía el presidente haciendo alusión a esto en la apertura de sesiones ordinarias ese domingo 1 de marzo, diciendo, bueno, vamos a traer al Congreso una actualización en la normativa de propiedad intelectual de las semillas. Después sabíamos que esa actualización que propone el Ejecutivo es ni más ni menos que la adhesión a UPOV 91, una normativa internacional de la que acá también nos hemos cansado de hablar, pero que genera mucho ruido hacia el interior de la cadena. Por un lado, quedaron dos actores como bien separados, más allá de que inclusive cada uno de esos actores tiene también sus propias grietas. Pero sería eterno esto, si me pongo a contarles esas internas. Por un lado quedaron la mesa de la producción, se le llama, porque no es solo la mesa de enlace, son las 4 entidades de la mesa de enlace, una más o menos, en realidad, y APRESID y CREA. Ellos proponen una ley de semillas a la Argentina, seguir en UPOV 78, seguir adheridos a la versión anterior de esta normativa internacional de la que les hablo, y generar una nueva ley de semillas con particularidades de Argentina, como la escala de los productores o la escala para la multiplicación y para el pago de regalías. Bueno, esto genera también, como les digo, internas, pero esa es la postura de la mesa de la producción. Del otro lado están los actores de la industria semillera, que también tienen diferencias, pero que en líneas generales están bancando la adhesión a UPOV 91. Detalle no menor, la adhesión a UPOV 91 está incluida en el compromiso de Milei con Estados Unidos. No que se apruebe, pero sí el acuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos dice que UPOV 91 tiene que al menos pasar por el Congreso. O sea que el gobierno ya se comprometió con el gobierno de Estados Unidos en ese sentido. En Expoagro se había reunido Agricultura, Economía, con esta mesa de la producción, y la mesa de la producción le había llevado sus puntos de acuerdo para este proyecto de ley de semillas argentino, que también tiene que pasar por el Congreso, obviamente. Agricultura, que había quedado en dar respuesta. Bueno, un mes exactamente, en realidad un mes después, los vuelve a convocar justo el mismo día y en hora parecida a ese encuentro que se había convocado desde el ámbito legislativo. Los vuelve a convocar, van las entidades de la producción y se encuentran con un gobierno que les dice:
bueno, negociemos, vamos a llegar a algún punto de acuerdo. No, nosotros tenemos el compromiso con Estados Unidos de pasar con UPOV 91 por el Congreso, así que eso lo tendríamos que hacer. Después, si se aprueba o no, es una cuestión que ya los excede un poco. Tienen la intención de que se apruebe en algún punto, pero tampoco se mostraron muy cerrados a un proyecto de ley de semillas. De alguna manera la promesa es: déjennos que pase UPOV 91 por el Congreso y después nos comprometemos a impulsar un proyecto de ley de semillas argentino actualizado. Sin embargo, lo que le dicen es: lleguen a un acuerdo. No me pongan a moderar, dice el gobierno, no me pongan a moderar un conflicto entre producción e industria semillera. Cosa que ya pasó. La era Macri fue, en ese caso, un ejemplo, porque al 2018 se había llegado con un proyecto que tenía mucho consenso de distintos actores de la cadena, inclusive de semilleros, inclusive de productores. Se elaboró mucho. Justo hace un rato nos mandaba mensajes Pablo Torello, un diputado que estuvo mucho trabajando en ese proyecto. Después, un lobby de último momento hizo que ese proyecto se cayera, pero en definitiva había costado mucho llegar a esos acuerdos. Bueno, ahora lo que el gobierno propone es eso. Bánquennos en mandar UPOV al Congreso, después nos abrimos a que se trate un proyecto de ley, pero vayan cediendo. Saben que eso va a llevar tiempo, por eso se anticipan y lo charlan ahora. Porque en realidad Argentina tiene hasta el fin del mandato de Milei para poder mandar UPOV 91 al Congreso, por lo que dice el acuerdo comercial. Falta bastante para eso. Falta casi 2 años, 1 año y medio para que llegue ese momento. Sin embargo, saben que la discusión va a ser larga, por eso ahora se quedaron con las propuestas de la mesa de enlace de Apreside y CREA, de la mesa de la producción, y se las llevan a la industria semillera, a la que van a convocar para un encuentro también con agricultura, con economía, y después van a tratar de que se sumen los dos a un próximo encuentro para ver si llegan a encontrar posiciones intermedias en este debate. En paralelo se reunían, como les decía, convocados por Barbechando, muchos legisladores, la mayoría de la Libertad Avanza, algunos del PRO, algún radical y hasta algún kirchnerista. Estaba Victoria Tolosa Paz, por ejemplo, en esa mesa que discutía un posible proyecto de ley de semillas, porque obviamente les tienta la idea de sumarse a la producción para oponerse a alguna intención del gobierno nacional, del Ejecutivo, como es en este caso adherir a UPOV 91. Pero sobre todo los legisladores iban ahí, y es la conclusión que sacaban todos, a entender de qué estamos hablando. Porque es verdad que es un tema súper técnico y que a veces cuesta entender muy desde adentro. Imagínense desde afuera o para legisladores que no tienen ni idea de cómo funciona, por ejemplo, la multiplicación de las semillas en Argentina. Bueno, así que se van a dar varias reuniones de ese tipo, me parece, porque habían convocado a 60 legisladores, fueron 20, pero la mayoría, inclusive hasta algunos vinculados al sector agropecuario, no tenían ni idea de qué trata esto y cuál es la diferencia entre UPOV y un proyecto de ley de semillas nacional, así que se van a dar varias de esas reuniones medio educativas. En lo legislativo se daba otra reunión, en realidad Coninagro se reunía con 2 diputados de los que acá hemos hablado últimamente, porque son los nuevos presidentes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el de la Cámara Baja, el de Diputados, Martín Ardoaín, acá lo tuvimos al aire hace 2 semanas, pampeano él, Ardoaín como Pampita, el primo de Pampita para muchos, pero un diputado que ya viene trabajando, que es productor agropecuario y que ahora preside desde hace muy poquito la Comisión de Agricultura en Diputados. El otro, Joaquín Venegas Lynch, hermano de Bertie Venegas Lynch, que ahora preside la Comisión de Agricultura y Ganadería, pero del Senado, de la Cámara Alta, también productor agropecuario o vinculado a la actividad agropecuaria en Entre Ríos, en su caso, y acaba de asumir en diciembre como senador nacional. Básicamente, Ardoaín le decía a Coninagro, les prometía de alguna forma que va a tratar de impulsar la discusión de las retenciones en el Congreso, eterna deuda de todos los gobiernos y de todos los legisladores, de todos los tiempos y todos los partidos políticos, porque retenciones tiene que ser un tema que se trate únicamente en el Congreso, pero desde hace años, décadas, los ejecutivos, cualquiera sea su color, se quedan con eso. Y Venegas Lynch habló de bajar presión impositiva, es un legislador de la Libertad Avanza, así que no sé si será en términos de promesa o no, pero es oficialista y dijo, hay que bajar la presión impositiva. Sí, bueno, novedoso. Como pedido, muy, muy novedoso. Así que les decía que en agricultura la ley de semillas es un tema. Y vieron que mucho en el gobierno se divide entre economía, por un lado, los temas de agenda del Ministerio de Economía incluyen a la Secretaría de Agricultura, y por otro los temas de agenda del Ministerio de Desregulación, que últimamente es, me animo a decir, el que más noticias le da al campo.
es el ministerio que conduce Federico Sturzenegger, que también se reunió esta semana, una reunión esperada por un sector del campo. Vieron que cada uno anda un poco en la suya. Vamos a terminar de confirmarlo ahora cuando les cuente todas las reuniones y seguro se me escapa alguna. Pero Sturzenegger se reunía con CRA, especialmente con Confederaciones Rurales Argentinas, una de las 4 entidades de la mesa de enlace. Se reunían con él porque se desayunaron literalmente una mañana en Expo Agro con la noticia de que Sturzenegger había desregulado el método de vacunación contra la fiebre aftosa. Ya no el producto vacuna en sí, que ya lo había hecho con la importación de vacunas desde Brasil, etcétera, sino el método de vacunación. Acá lo contaba muy bien Sofía en un Entre Nos. Lo que hace el gobierno con esto es permitir que el productor pueda elegir a cualquier médico veterinario privado, habilitado obviamente, pero privado y suelto, a que haga la vacunación contra la aftosa y no tenga que acudir necesariamente, obligatoriamente, a los entes o fundaciones que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Esto generó mucho enojo en CRA, que es la entidad que, si queremos, nuclea y da base a esos entes y fundaciones en líneas generales. Por eso lo estaban esperando y lo habían invitado a Sturzenegger, que justo antes de ir a hablar a exponer sobre el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada esta semana al Congreso, pasaba por la sede de CRA ante los dirigentes y unos 40, 50 productores. Y no les prometía mucho. Lo que CRA le pedía, le llevaron algunos papers y alguna prueba que demuestra su miedo, que es el riesgo sanitario que ellos creen que esto tiene para la Argentina, en una enfermedad que, como les decimos, tiene brotes en Europa, en Sudáfrica, ahora en Rusia, en China. Ellos ven ese riesgo sanitario, le habrían presentado pruebas de eso en papers y Sturzenegger, y le pedían que revirtiera concretamente la medida, promesa que no se llevaron. De ahí, la verdad, Sturzenegger no les prometió revertir la medida. Nosotros esta semana hablábamos con Martín Rapetti, que es el titular de la mesa de carnes de CRA, muy entendido en el tema, y decía, bueno, no nos llevamos esa promesa, pero nos llevamos algún canal de diálogo abierto, que no es poco, porque la dinámica no venía tan fluida. La verdad, no sé bien si es que la vara está baja y que la dinámica no venía muy fluida, como les digo, o que el problema al final no es tan grave porque se conformaban con llevarse ese canal de diálogo abierto. Y Rapetti nos dejaba ahí una definición. Él dice que el SENASA está detonado. Después de Sturzenegger también expuso ahí en esa mesa con CRA la presidenta del SENASA, Pilu Giraudo, y CRA le dejó varias críticas sobre lo que está pasando con SENASA. SENASA, el organismo sanitario argentino, el que garantiza la sanidad animal y vegetal y el que además tiene a cargo las certificaciones de los mercados de exportación, etcétera. Bueno, le hablaban de un SENASA detonado. Ellos dicen que hay una especie de fuga de profesionales importantes del SENASA y que se empieza a notar, y que eso también trae un riesgo sanitario para la Argentina. Así que lo escucharon ahí de primera mano, pero se fueron sin promesas, créanme. La otra cuestión que está trayendo muchas reuniones para los productores es la cuestión de las tarifas de los transportistas que les veníamos contando. Toda la semana hubo reuniones. Si te sumaste más tarde al programa, básicamente los transportistas de granos dicen, el combustible, principal insumo, obviamente para cualquier transportista, subió muchísimo en marzo y nuestras tarifas están planchadas y se comen el combustible, se come gran parte de la tarifa que me pagan. Por ende, necesito aumentar esa tarifa. El Estado salió, por decisión justamente del Ministerio de Desregulación, salió de ese rol que tenía de fijar precios de referencia. Ahora es un tete-a-tete entre los dadores de carga, los acopiadores, los productores y los transportistas. Y ese tete-a-tete está costando, porque los transportistas dicen, necesito aumentar la tarifa. Los dadores de carga dicen, no puedo porque a mí tampoco me dan los números, y están muy parados con una brecha grande. Los dadores de carga ofrecen 10% de suba, los transportistas esperan mínimo 30%, y eso generó que del lunes hasta ahora mismo haya protestas de transportistas en distintos puntos, sobre todo en el puerto de Quequén. Fueron las más fuertes, siguen las protestas, y ojo, porque ahí se están dando esas reuniones que les digo entre los dadores de carga y los transportistas, pero se puede venir algún paro nacional. Han amenazado con eso en las últimas horas, han pedido ya que los reciba el presidente Milei y le quieren pedir en la cara que el Estado vuelva a estar sentado en esas mesas de negociación. Vamos a ver con qué suerte, dudo que ocurra, pero por lo pronto eso es un problema logístico que va a meritar que sigan dándose reuniones, y a algún punto de acuerdo van a tener que encontrar, aunque complique la rentabilidad de ambos, me parece. Después yo les decía, reuniones por donde quieras. Se ve que llovió mucho porque se juntaba Daniel Scioli, el ministro de Turismo y Ambiente, con CRA también,
han aprovechado la semana en Buenos Aires, muchos dirigentes de CRA, se juntaban con CRA sobre el cierre de la semana, hablando de la problemática de los guanacos. Que es verdad que es una problemática, efectivamente, los guanacos en la Patagonia son plaga a esta altura, se comen el pasto de las ovejas y generan muchos problemas. Acá también Sofi no ha dejado un tema fuera de entre nos. ¿En serio? Lo ha tocado en alguna de sus columnas. Y además, porque claro, es que es ministro de Ambiente y Turismo. Una cruza rarísima. Entonces le llevaban, por ejemplo, proyectos de bonos de carbono para la producción. Yo pondría todos mis ahorros para ver la cara de Scioli tratando de abordar los temas de proyectos de carbono en agricultura y en ganadería con los dirigentes. Y la verdad que no sé si nos hubiésemos imaginado esa reunión hace 10 años atrás, cuando Scioli era el candidato a presidente de Cristina. Ya audio de su el día. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo imaginar esta foto? ¿Qué puedo saber de esa situación? Luis, que vimos sobre el final de la semana. Así que como verán, cada uno anda un poco en la suya, busca resolver sus temas, trae su propia agenda, activa sus propias reuniones, que, como les digo, no venía siendo sencillo. Y el gobierno de alguna manera liberó esa agenda de reuniones con algunos sectores del campo. Ayer sábado no tiene que ver con reuniones, justamente por esta temática no hay reuniones, pero ayer sábado Milei aparecía hablando del campo, o bien retuiteando un posteo de otro usuario sobre el campo. Un tuit que quizás simplificaba un poco una cuestión, que decía que el campo en 2023, de 4 camiones de soja le tenía que dar 3 al Estado, y que con la eliminación de la brecha cambiaria y con la reducción de las retenciones, ahora solo se lleva el Estado un camión. Habla específicamente de la soja, es relativo en algún punto. La eliminación de la brecha fue notición, obviamente, para el campo, la reducción de retenciones también, pero bueno, es relativo y además, por ejemplo, olvida que eso solo habla de la soja. En el caso del trigo, y acá lo contaba Tommy la semana pasada, el Estado se lleva el 104% del 100% de renta que genera la producción de trigo a costos de hoy. Digo, ese es un problema que no está contemplado en este caso, que es que los costos justamente ahora se encarecieron mucho, y como les digo, si lo medimos en camiones como hace este usuario, y el presidente al retuitearlo, se lleva más que un camión y una cabina simple de trigo el Estado, con los costos de esta campaña, y de eso no hemos escuchado nada. Por ahí se viene alguna reunión, sabrá Dios, ojalá. Lo cierto es que el campo esta semana estuvo reunido, pero como les vengo contando, hay grietas por todos lados, así que reunido definitivamente no es lo mismo que reunido. Carola Urdangarín